estas iglesias. Hay dos lugares en la Biblia que si los cristianos lo estudian, esas dos cosas, no necesitarían leer la Biblia. No. Es el Sermón del Monte y las 7 iglesias. En el Sermón del Monte está condensada toda la enseñanza de la vida práctica y del cristiano. Comenzando con Mateo capítulo 5. Estoy hablando si se estudia verso por verso. Y cuando vamos a las 7 iglesias vamos a encontrar las etapas de las iglesias en general y de la vida de cada persona como iglesia. Nosotros, si nosotros vemos la historia y qué pasaba en cada uno de estos casos y lo aplica, es increíble. Es increíble. Entonces está en esos dos lugares condensada toda la Biblia. Nos toca en Tiatira, la prédica número 3 de esta iglesia, con el título La fuente del error. Encontramos un error en Tiatira. ¿Cuál fue la fuente de ese error? ¿Dónde estuvo ese error? Apocalipsis capítulo 2, versos 20 y 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Señor, añade bendición a tu palabra y bendice, Señor, nuestra vida por Jesucristo. Hay personas que hacen cosas porque su pasado le insta a hacer esas cosas, porque están ligados a un pasado y ese pasado es el problema que le induce a hacer lo que hace. Si nosotros analizamos nuestro pasado amargo, oscuro, difícil, y no tratamos de enmendar este pasado, nos encontraremos frustrados, con problemas, y no solamente nosotros, sino que haremos problemas a otros. El problema de Tiatira gira en torno a una mujer a quien la carta le llama Jezabel. ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde viene esta mujer? La versión Reina Valera dice que esa mujer Jezabel era en realidad, en el texto original, podría traducirse según algunos manuscritos, tú, mujer, presentando a un individuo en particular, tú, mujer. En la introducción a la carta hemos hablado que la carta fue dirigida a él o los obispos en Tiatira. Si esta carta está dirigida al obispo de la iglesia de Tiatira, esta posible traducción signifique que la causa de todo el problema era la esposa del pastor. Como todos los mensajes van para allá, ahora me toca a mí. ¿Cuánto alaban al Señor? Pues hay que tomarlo, ¿verdad? No vamos a cambiar la historia, vamos a seguir con lo que dicen los historiadores y la gente que sabe de este asunto. Este detalle sería un fogonazo, dicen algunos, de información. Es muy interesante sobre la vida de los cristianos en la iglesia primitiva. No sería la última vez que las esposas de los dirigentes son causa de problema en una congregación. Y es cierto, muchas veces se da ese caso. Muchas veces el pastor mira por su mujer. No es que no reciba un consejo de su esposa, no es que no trabajen junto al ministerio, no es que no haya un respeto mutuo, es que hay momentos que el pastor es que el pastor, amén, no la mujer.
y que el pastor puede ir a buscar el consejo de esa mujer. Cuando murió David Tasabia, no vamos a decir que el Señor no tenga gloria, por eso dicen los católicos, él está en el trono de Dios con el Señor ya. La pastora Dolores se encargó de la iglesia. Inmediatamente David murió en Riverside. 40 y tanto, casi 50 años en el ministerio, juntos, yendo por diferentes lugares, plantando iglesias en Arizona, en México y en diferentes lugares. Pero hay momentos que hay pastores. Yo conozco un pastor que cuando comenzó a pastorear, la mujer lo abandonó. Inmediatamente la mujer lo abandonó, lo culparon a él de que era malo, porque la mujer se le fue. La mujer no quería nada con el ministerio, se fue y lo dejó a él criando a los hijos. Él ahora es dirigente de una iglesia, de un sínodo en Michigan, y yo a veces le digo, Benson se llama, ¿cómo te va? Me dice, bueno, ya crié mis hijos. ¿No te volviste a casar? Me dediqué a mis hijos, me dediqué a Dios. Pero él no dejó al Señor ni la iglesia. Hay hombres que la mujer le dice, dejemos la iglesia, dejemos el ministerio, y ellos van. Porque una mujer puede más que una grúa, de esa grúa que ponen esa antena que está ahí. Y cuando esas mujeres le dicen, es por aquí que va, van ellos allí, ay sí mi amor, sí, sí, mi amor. Ahí es que se necesita tener carácter. No abuso, sino carácter. Si Dios te llamó a ti, Dios te llamó. Y si lo que hay que darle tortilla a la mujer, dele tortilla. Y cuando haya que llevarla a un estate, si hay dinero, dele un estate. Porque Pablo dijo que él sabía contentarse en abundancia y en escasez. Y las mujeres de los pastores, y las mujeres de los ministros, y las mujeres de los que van a comenzar iglesia, tienen que aprender a comer frijoles secos. Porque los pastores, cuando se ven presionados por las mujeres, tienen que vender pañuelos unidos, tienen que estar profetizando basura, tienen que estar engañando a la gente, tienen que robarse los diezmos de la iglesia y el dinero de la iglesia para mantener el lujo de sus esposas. Porque se le meten en la cabeza y no miran otra cosa. Si tú puedes darle a tu mujer lo que tú puedas darle, dáselo. Pero cuando no hay, no hay. Y eso era una de las cosas que pasaba allí. Esa mujer. Pero la historia dice que solamente en un manuscrito apareció eso. Y que algunos manuscritos, los manuscritos son los que encuentran del rollo del Mar Muerto sobre todo. Lo que pasó y lo que se escribió no hablan de eso, sino que dicen que fue específicamente al pastor y que hubo una mujer llamada Jezabel. En Tiatira, ahora dice la historia, había una mujer llamada Sambá, que era adivina. Los griegos usaban mucho este tipo de adivinación. El oráculo de Delfos, le llamaban ellos, por ejemplo, había llegado a ser famoso en el mundo entero. Es posible que la pitonisa de Tiatira fuera judía, pero no, porque los judíos mataban a los adivinos. Los judíos no creían en la adivinación. Por eso se acuerda que en New England, en el siglo XVII, 18, la mataban a todas las brujas aquí en Estados Unidos, en New England, porque siempre las brujas habían sido perseguidas y asesinadas. Entonces los judíos no se dedicaban a este oficio de adivinación. También descartamos esta interpretación porque Jezabel era miembro de la iglesia en Tiatira. No se sabe quién es esta mujer, pero la Biblia sí da descripción de esta mujer. Ella pertenecía y se llamaba así ser profetisa. En el Nuevo Testamento encontramos mujeres que sí desempeñaron el ser profeta y lo era. Por ejemplo, para aquellos que no creen en el ministerio de la mujer, Ana, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2:36, encontramos una mujer que era profetisa. Nosotros vamos a comenzar iglesia y vamos a comenzar, y yo creo que de lo que vamos a comenzar van a haber creo que 3 mujeres para pastores. Las 4 vírgenes, hijas de Felipe, de acuerdo a Hechos, capítulo 21, verso 9, que era profetisa. En el Antiguo Testamento encontramos a Miriam, que era la hermana de Moisés, en Éxodo capítulo 15, verso 20, profetiza. Débora, en Jueces capítulo 4, verso 4, que la palabra hebrea que aparece allí es pastora, para hacerlo más contundente la Biblia. El original hebreo dice pastora, y era Débora, mujer de la vida. Pero, ¿por qué en el Nuevo Testamento en Tiatira
poseedora original de este nombre. Aquí se aplica a manera de apodo. Hay pocas mujeres que hayan adquirido una reputación de perversidad notoria como Jezabel. Jezabel era hija de Edbar, rey de Sidón, y esposa de Acá, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 31. Cuando vino de Sidón, trajo consigo sus dioses e hizo que Acá y su pueblo adoraran a Baal. Ella no quería eliminar el culto a Jehová, pero los profetas de Jehová hubiesen tenido que aceptar que además de sus dioses, se adoraba a dioses de Sion, además de adorar a Jehová. Mandó a matar a los profetas de Jehová y sostenía en su propia mesa a 400 profetas de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 13 y verso al 19. Era el genio maligno de Acá. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Su nombre llegó a ser sinónimo de prostitución y brujería. Decirle cuál era el problema entonces. Y el término que aparece aquí en esta mujer y lo que pasaba allí en esta historia. Lo más poderoso que hay y se ha podido demostrar es una mujer. Las compañías más poderosas en los Estados Unidos han logrado porque han tenido a mujeres como CEO. eBay, Hewlett Packard y otras. ¿Qué tiene entonces la mujer? Pregúntenmelo a mí, que estoy enamorado como un perro de una mujer. Hay un poder en la mujer. Ahora hay que abrir los ojos, porque también es peligroso ese poder. Y Jezabel, la palabra brujo viene de una palabra originaria en Alemania, Wesh, de donde proviene la palabra en inglés witchcraft, de donde viene la palabra griega fármaco. Déjeme decirle qué era lo que pasaba. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Gálatas: ¿quién os fascinó? Cuando usted lee esa palabra en griego, aparece la palabra, en vez de ser fascinación, aparece la palabra fármaco. La fascinación es un estado emocional en el individuo, el cual no piensa ni actúa con su juicio cabal. Es una persona que está bajo medicamento o bajo drogas ilegales como la cocaína, el hashish, el crack y la marihuana. Entonces la persona está fuera de sí. Está fuera de sí. Cuando una persona está fuera de sí, y a ustedes les ha pasado, ustedes como hombres que se han enfermado, porque mira, una mujer puede parir, puede dar a luz, sufre los dolores, pero de que un hombre tiene un dolor de los riñones, mira, mándose a la muerte, llora peor que los niños.